su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como ustedes para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema la abominación desoladora y su significado. Un término muy importante por definir es el término abominación desoladora. Jesús, el Mesías del Padre, hace mención de este personaje como señal importante del tiempo de su venida. Mire lo que dice Daniel 8:12 al 14. Habla sobre la abominación desoladora y dice esto: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta abominación desoladora, y como está aquí la prevaricación asoladora, es un relato de la profanación del culto a Jehová hecha en el templo aprobado por Dios. Este es el templo de Zorobabel. Mas el mismo pasaje habla de un término específico de restauración o purificación que seguirá el tiempo determinado de profanación. La misma idea de profanación y purificación del templo es dada en Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 al 3. Ahora miremos lo que dice Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Hay 40 días más en la profecía de Daniel para la purificación del templo, 2300 días, y Apocalipsis dice 1260 días de profecía y 1260 días de profanación, para un total de 2520 días. Son 220 días de diferencia. La pregunta es: ¿estarán hablando ambos de lo mismo, del mismo evento? 220 días menos que en el pasaje de Daniel. Si vemos el pasaje completo, descubrimos que este evento habla de el macho cabrío y la profanación del templo de Zorobabel, el templo que fue construido después de la cautividad de Babilonia. Pero la idea de la abominación desoladora es la misma, la misma idea. En el pasaje de Apocalipsis, la visión es clara en cuanto a la división de 7 años entre 2 periodos de 3.5 o 3 años y medio cada uno. Aquí primero es el periodo de profecía, pero se le pone después por los 2 profetas, y luego el periodo de la bestia, que es el periodo de los gentiles hollar a Jerusalén, la ciudad santa. Y esto se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, que también durará 42 meses, utilizando meses como medida de tiempo en vez de días, pero equivale a 3.5 años o 3 años y medio. Y luego de la purificación, lo que significa que desde la segunda venida de Cristo hasta la iniciación de los servicios de la ciudad transcurrirán 40 días antes de la completa purificación y habilitación de la adoración en
Jerusalén. Mateo 24, versículos 15 al 21 dice: por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La semana pasada vimos el trasfondo de este versículo junto con el significado de las 70 semanas de Daniel, su sistema de medida y el objetivo declarado por Dios de estas 70 semanas son distintas dentro del plan redentor del pecado de Dios o del pueblo de Dios para su pueblo y su ciudad. Y también hemos dicho de que estamos en pausa desde el cumplimiento de la semana número 69, que culmina con la muerte y la resurrección del Mesías. Podemos decir que esta extendida pausa se da desde la muerte y ascensión de Cristo hasta nuestros días. Y esta pausa es para incorporar al grupo de los gentiles dentro del plan de Dios y alcanzar con la sangre poderosa de Cristo a todos aquellos que han recibido de esta invitación y han aceptado para su santificación, creando un grupo de orden sacerdotal según el orden de Melquisedec, el cual es el mismo orden que el de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Aquí se revelan dos órdenes sacerdotales, de la cual el sacerdocio perpetuo no terrenal le pertenece a Cristo Jesús. Se dice que el orden sacerdotal de la orden de Melquisedec porque es una orden diferente a la orden del sacerdocio levita, que es en sí un ministerio procedente de Leví dado por Dios mismo. Leví era un hijo de Jacob, Números capítulo 3, versículo 10. Esta orden dice que todo sumo sacerdote y sacerdote debe de ser de origen levita. Éxodo capítulo 40, versículo 15. Melquisedec era sacerdote, pero no de este orden. Aún más, fue un sacerdote separado y principal para el servicio de Yahweh en esta tierra y específicamente en la tierra de Salem, que es Jerusalén. Jesús, por no ser de la descendencia de Leví, no le correspondía el sacerdocio de acuerdo a esta orden, sino Jesús, siendo de la tribu de Judá, no le correspondía el sacerdocio, pero sí le correspondía el reinado de acuerdo a David. Dios escoge la tribu de Judá para dar nacimiento a Jesús y así heredar de Judá el reinado, mas el sacerdocio se lo da de acuerdo al orden de Melquisedec, quien existió antes que existiese el mismo Jacob y por consiguiente Leví. Pero si la orden de Melquisedec fuese una orden cualquiera, entonces pudiese haber visto muchos otros órdenes sacerdotales, pero la escritura solamente hacen énfasis de dos órdenes, la levita y la de Melquisedec. De esta orden proceden todos los cristianos no judíos. El templo erigido en la semana número 70 será también un marcador y señal de la segunda venida, pero no del arrebatamiento. El arrebatamiento y la resurrección de los justos ocurrirá inmediatamente antes de que comience a correr el reloj de Dios para la semana número 70, que son 7 últimos años para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Ya todo para el arrebatamiento está cumplido. Solo esperamos el mandato del Padre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Bueno, la cuestión es que dentro del plan redentor de Dios, la semana número 70
es el tiempo de angustia para Jacob, pero también marca el final del tiempo determinado para los gentiles entrar en el sacerdocio de Yahweh y seguir el orden establecido en Melquisedec. Ahora, la atención y el esfuerzo son para la redención de Israel y la ciudad y completar la profecía de Dios. El falso profeta, la bestia y el dragón, quienes representan la abominación desoladora. Las escrituras hablan de él y en él están el cumplimiento de ellas. Lucas capítulo 24, versículo 25, refiriéndonos a Jesús. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Esto lo dijo por las dudas que tenían acerca de la resurrección de Jesús, pues la mayoría le veían como un profeta de Dios que despertó la esperanza del rescate del pueblo de la opresión romana. Mas con su muerte estas esperanzas son guardadas. Se robaron aún su cuerpo. Entonces, ¿cómo podrían pensar de que este realmente era el Mesías? Entró duda en ellos. Pero él procede a explicarles todo lo mencionado por los profetas anteriores, antes que él, y lo que querían decir de él, desde Moisés hasta Juan el Bautista, dicen las escrituras. Por eso es necesario conocer que hay un mensaje continuo y uniforme en el mensaje de Dios. En este caso en particular, el pasaje que hoy estudiamos habla sobre la abominación desoladora que había sido declarada por el profeta Daniel y ahora mencionada por el Señor Jesús como marco de referencia a la descripción de los acontecimientos que preceden su venida como señal. Aunque el tiempo del fin está en el centro del diálogo, podemos apreciar en estas palabras que la mención de Daniel y sus experiencias dadas por Dios, dadas entonces como profecía, nos da un indicio que el plan de Dios para su pueblo, la gran ciudad aún no había terminado. La pregunta es: ¿quién es o qué es la abominación desoladora que aparece en el lugar santo de la cual habla el profeta Daniel? Tendríamos que también definir el lugar santo. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Habla Daniel sobre este lugar santo y sobre esta abominación desoladora. Recordemos que nuestro Señor Jesús vino a cumplir las profecías. También recordemos que no hay 2, 3, 4 planes de redención diferentes. Es la misma palabra, el mismo objetivo. Solo hay que colocarlos, todos los hechos juntos, para entender su sentido, y esto con un espíritu, en la ayuda del Espíritu Santo de Dios, es posible. Veamos los pasajes que hablan sobre la abominación desoladora en el libro de Daniel. Primero veremos la referencia del Señor a este importante evento como marcador y señal de su venida. Nuestro texto base nos dice, Mateo 24, versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí vemos al Señor Jesús notando un evento que no ha pasado aún, por lo menos en el tiempo en que él caminaba sobre esta tierra. Curiosamente, la abominación desoladora estará en el lugar santo. Este lugar santo es el recinto del templo. Otros pueden considerar que el lugar santo puede ser la misma ciudad, pero dentro del contexto estamos seguros que está hablando del templo de Dios. En el tiempo de Moisés, el tabernáculo
Y dentro del tabernáculo había un lugar santo. Estaba el atrio, donde estaba el altar del sacrificio. Uno entraba al recinto y se encontraba entonces inmediatamente en el lugar santo, y después sigue el lugar santísimo, donde se encuentra el candelabro, donde se encuentra el altar del incienso, y se encuentra el arca del pacto. En el lugar santo se encuentran los panes de la propiciación y el candelabro de oro que alumbra el recinto. Este acto de abominación se le reveló a Daniel, y el Señor lo utiliza como referencia para contestar la pregunta de los discípulos acerca de las señales antes de su venida. Pero el Señor Jesús habló antes de la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Esto coloca este evento de la abominación desoladora en el tiempo antes de la destrucción del templo de Herodes, o es un indicativo indirecto de que habrá otro templo y esta abominación desoladora entrará en aquel templo, que es lo más probable. Si Jesús habla en el tiempo futuro, queda entonces descartado que esto haya sucedido en los tiempos del profeta Daniel, o incluso en la primera venida de Cristo, o en la destrucción del primer templo en el año número 70, cuando no quedó piedra sobre piedra. Literalmente, la abominación de la desolación es un lenguaje tomado directamente de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas al griego del libro de Daniel, exactamente en Daniel 12 versículo 11, sin artículos definidos. Se encuentra también en Daniel capítulo 11 versículo 31, y con el plural de las desolaciones se encuentra en Daniel 9:27. Tres pasajes encontramos la idea de la abominación desoladora, pero con diferentes palabras, donde se refiere a una imagen puesta en el altar del templo en relación con la destrucción de la ciudad, Jerusalén. Funciona aquí, por lo tanto, como una expresión técnica para llamar algo idólatra o idolatría, abominación, y también que significa detestado, es decir, detestado por Dios, rechazado por Dios, una reacción adversa, repugnante. La construcción dentro del griego debe de entenderse la abominación que hace desolación, o la abominación que causa destrucción. Desolación significa destrucción, una alusión a la devastación que acompaña tal sacrilegio. Si hay sacrilegio intencional por parte del pueblo, entonces Dios viene y destruye aquello que es profanado. La frase abominación de la desolación o abominación desoladora, que ya es un término técnico antes de la época del evangelista Mateo, se deriva del hebreo ik, Daniel 9, versículo 27. La expresión es una forma ligeramente diferente como se encuentra en Daniel 8:13, que significa rebelión desoladora, la transgresión que hace desolación. Esto es muy importante porque transgresión es la violación del espacio de uno, cuando entra en un espacio que no te pertenece. La frase es aparentemente un juego de palabras con el nombre Baal, Señor de los cielos, debido a la similitud de las palabras desolador y cielo. Baal es la abominación o sacrilegio descrita por los otros pasajes en Daniel capítulo 9 versículo 27, Daniel capítulo 11 31 y Daniel capítulo 12 versículo 11, por la palabra I, que tiene un valor numérico de 490 y que a menudo se asocia con la palabra desolar. No es coincidencia que 7 semanas de 7 es igual a 490 años, y después vendrá el Redentor, o él, 490 años de desolación. Tampoco es coincidencia que este pasaje que habla sobre el Dios del cielo o el Señor de los cielos, que es Baal, también se manifiesta aquí en Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién como la bestia?, se preguntan los moradores de la tierra que adoran
a la bestia cuando entre en el lugar santo. En Jeremías capítulo 4 versículo 7 y Jeremías 4:44, Ezequiel 5:7 habla sobre la palabra desolar. A pesar de que este evento tuvo efecto ya un tiempo atrás, el maestro vuelve a revivir la profecía como por acontecer en los tiempos antes de su venida.